Ya estamos de regreso en esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. El motivo y la conversación que hoy nos convoca es el aborto en 3 causales: la violación, la inviabilidad del feto y el riesgo de la madre. 3 causales específicas. Y es el establecimiento de un derecho. Aquella persona que no está de acuerdo puede no hacerlo, ¿verdad? Y estamos junto a María Antonieta Sá. Le agradecemos la paciencia porque he escuchado calladita toda esta conversación junto a Andrea Quiroga. Y Andrea, tú nos contabas a los 6 meses de tu embarazo, tu guaguita muere. Sí. Dices, te fuiste a internar al día siguiente a un hospital, te recibieron finalmente, te hicieron esperar algunas horas, tuviste trabajo de parto. ¿Qué ocurrió? 12 horas de trabajo de parto, con contracciones, como si mi hija fuera a nacer viva. Y después me la entregaron. Agradezco el respeto que tuvieron. No estuve en una sala sola, con mucho respeto lo hicieron, pero me entregaron a mi hija muerta. Se desangró de sus ojos, de su boca, de su nariz, de su oreja. Y al otro día, fue un día de descanso, entre comillas, y el domingo fue ir a vestirla a la morgue y después llevarla al cementerio, ir a enterrarla. O sea, esto pasó entre miércoles y sábado. El miércoles fue mi cumpleaños, el jueves ella murió, el domingo nació, el viernes nació, entre comillas, y el domingo era sepultarla a las 3 de la tarde. Al final de este proceso, yo me imagino que te quedan muchas reflexiones, pero ¿qué te gustaría pedirle a aquellas personas que se aventuran a opinar a veces desde su posición política, desde su posición religiosa, y a veces no han vivido ni siquiera de cerca este tipo de situaciones? Eso mismo que acabas de decir, que dejen de lado la política, que dejen de lado la religión y que nos escuchen. A mí esta ley no me sirve. Yo ya pasé por esto, pero me gustaría que Chile fuera un país más humano y más justo. Que dejen de hablar de que esto va a incurrir en más abortos. Lo mismo se dijo de la ley de divorcio, que no iban a haber más matrimonios. Y hay la misma cantidad o menos, o no sé, pero eso no tiene nada que ver. Esto es en 3 causales específicas. Y que por favor nos escuchen a las personas que pasamos por esto. ¿Por qué esperar a que alguien muera en Chile para poder recién reflexionar qué se podría haber hecho antes? ¿Por qué hay que hacer algo después de? Hagamos algo antes, pero sin el tema religioso. Yo estuve peleada con Dios mucho tiempo. Yo decía, ¿dónde está Dios en este momento? Si hay mujeres que tienen hijos que no los cuidan, que no los quieren, ¿por qué a mí, que quise tanto volver a ser madre? Yo tuve un hijo a los 17 años, hace ya 24 años, en los que te echaban del colegio, tenías un montón de problemas, y a mí, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi familia, de mi círculo de amistades, en mi trabajo. Mis jefes también se portaron súper bien. ¿Cómo lo vivió tu hijo? Yo creo que él al día de hoy me dice que como yo fui tan fuerte, eso lo ayudó. Pero para él era doble pena, era su mamá y su hermana. Para mis padres era su hija y su nieta. Para mis hermanos era su hermana y su sobrina. Y así tú puedes multiplicar el dolor cuantas veces sea necesario. Entonces, yo siempre he pensado que hubiera sido mejor una inducción del parto, si a alguien no le gusta la palabra aborto, antes, cuando tienes un diagnóstico de inviabilidad fetal, haber pasado por todo eso. O sea, mi hija falleció, mi guatita, después de mi cumpleaños. Entonces, hasta el día de hoy, nadie sabe si me tiene que ir a saludar o me acompaña al cementerio. Entonces, y después de eso también, después de que mi hija murió, yo verme sin guatita, la gente te empieza a preguntar, oye, ¿qué fue? ¿Qué tuviste? ¿Cómo está tu hija? Entonces tienes que explicarle, y yo creo que eso sirve mucho, que la gente escuche. Yo he hablado con gente que está en contra del aborto, en cualquier causal, y cuando yo le empiezo a contar, mira, a mí me pasó esto sucede, y esto pasa en Chile, esto pasa, y ahí cambian un poco de su manera de pensar, porque realmente es una tortura constante. No es que yo no quiera a mi hija, no es que mi hija hubiera nacido con algún defecto, no es que hubiera tenido un problema neurológico. Mi hija no iba a vivir en ninguna circunstancia, en ninguna. Y era sentarse, vaya a la casa y siéntese a esperar que se muera. Eso era el diagnóstico. Gracias, Andrea, por haber compartido ese testimonio con nosotros. Bueno, María Antonieta, como hoy presidenta de la Corporación Miles, cuéntanos, ¿qué argumentos te hacen sentido de lo que has escuchado en el último tiempo y cuáles te parecen insólitos en esta discusión de si hay aborto o no en 3 causales en Chile? Bueno, como decía Andrea, hay mucha fanatismo religioso, hay muchas posiciones políticas, diría yo, pero el fanatismo religioso es lo más, que lleva esto a un extremo. O sea, los argumentos
de los conservadores son tremendos, la negación total. O sea, yo me acuerdo de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán, al discutir la Constitución, decía que las mujeres tenían que ir al martirio. ¿Ah? Él mismo decía, el martirio, por la vida del que está por nacer. Es un argumento realmente muy medieval, te fijas, que uno dice cómo, que las mujeres no tenemos derecho, tenemos que morir. Esa es la concepción, te fijas, más profunda. Y de eso se derivan argumentos tremendos que te gritan asesina, te gritan, en fin, las cosas más increíbles, que eres una negociante. Ahí el debate está lleno de esas cosas de fanatismo muy, muy fuertes. El pastor Soto a mí me llama la sanguinaria y me condenó a 3 generaciones de mi yo no tengo hijos, pero si hubiese tenido 3 generaciones de mujeres con el útero seco. ¿Has visto tú qué cosa más increíble en un pastor cristiano que cree en Dios? ¿Dónde está la misericordia? Entonces, una cosa es realmente increíble. Yo estoy absolutamente de acuerdo, o sea, claramente yo presenté un proyecto con Miles siendo diputada que no prosperó y que es similar al presentado por el gobierno de la presidenta Bachelet, a la cual yo creo que muchas mujeres le damos gracias. Este es un proyecto muy limitado en términos de interrupción del embarazo, muy limitado. Es cierto, son 3 causales muy específicas. La causal de peligro de la vida de la madre. Los médicos y algunos conservadores y políticos dicen eso no es necesario hoy día porque eso los médicos lo hacen. Hoy está resuelto, dice. Está resuelto. Es la hipocresía chilena. ¿Te acuerdas que no teníamos divorcio porque existía la nulidad matrimonial? ¿Ah? Que era mentira. Acá lo mismo, está resuelto porque dicen si hay un peligro en la vida de la madre, entonces los médicos le hacen un tratamiento a la madre y a consecuencia de eso, es cierto, el feto muere. Entonces, pero le preguntaron a la madre, ¿tuvo la libertad de decidir? ¿Eh? Los médicos, ¿cómo actuaron? ¿Qué garantía tenemos que eso se dé? A lo mejor hay médicos, como no hay ley, te fijas, que proceden de distintas maneras. Entonces, ¿qué pasa ahí con las mujeres? Queremos la certificación de eso mediante una ley que estipule claramente, te fijas, y que estipule sobre todo porque este proyecto está basado sobre la decisión de las mujeres. Si una madre quiere morir por su hijo, que tenga el derecho a hacerlo. ¿Te fijas? La segunda causal, que es la inviabilidad fetal, lo que le pasó a Andrea, dicen que no, que hoy día no hay las condiciones en Chile para diagnosticar ¿cómo se llama? La inviabilidad, y que a lo mejor se equivocan, y a lo mejor, en fin, y tenemos el drama, es cierto, de Andrea, y tenemos el drama de muchas mujeres. Nosotros tenemos muchos testimonios que la hacen, te fijas, sufrir demasiado. Es una tortura para las mujeres, una tortura. Y en ese sentido, te fijas, por ejemplo, tenemos testimonios de que como los médicos, como la prohibición es absoluta de aborto, tú sabes que muchas mujeres tienen un embarazo en el tubario, que es totalmente inviable. Y tú sabes que hay médicos que hacen esperar a punto de que se reviente las trompas para sentirse como, comillas, más con la ley. Cuando se sabe que un embarazo tubario, te fijas, es un embarazo que no va a prosperar en absoluto. Y hacen a la mujer que sufre y que corre el riesgo de la muerte porque esperan hasta que haya riesgo de muerte de la madre para operar ese... María Antonieta, te voy a interrumpir solo un segundo porque tenemos que ir a una pausa. Fíjate que, bueno, la Cámara de Diputados ya lo aprobó, pero ahora tiene que pronunciarse el Senado. Y anuncia la UDI que si esto se aprueba en el Congreso, van a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué dicen ellos? Porque la Constitución garantiza y protege la vida del que está por nacer. Hablemos de eso a continuación, ¿les parece? Perfecto. Pausa y regresamos de inmediato. Verde, naranjo, morado, rosado, celeste, plomo. Existen condiciones óptimas para que se propague un incendio, pero hace falta que algo o alguien lo inicie. El 99% de los incendios son provocados por las personas, ya sea por descuido o de forma intencional. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza.
De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. La violencia no educa ni sirve para crecer. Si podemos verla, podemos cambiar. Un nuevo trato con la niñez. Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile.